Vamos a abrir la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Yo tengo en mi Facebook una conexión con la página de los príncipes de Inglaterra. Y ahora me apareció una conexión con los príncipes de Dinamarca. Y yo lo miro. Las fotos son muy buenas. Por supuesto, son fotos oficiales, no sacadas con un celular. Y es interesante. Es interesante ver cómo el hijo del príncipe, Carlos, el príncipe Andrés, se viste y representa ya a su abuela, la reina Isabel. Es que ellos, desde que nacieron, él particularmente, está siendo preparado, educado para ser rey. Así que su hermano, ¿cuál es el que va a ser rey? Pará. ¿Cuál es el mayor? William. Andrés es el que tiene libertades para hacer algunas travesuras, pero William, que se acaba de casar el año pasado, o el anteaño, no tiene ninguna libertad, porque va a ser rey. Va a ser rey. Así que se entrena para ser rey, y cuando le toca el tema de las Fuerzas Armadas, se entrena en marina, en aviación, en tierra, se entrena para ser rey. Porque quizá muy pronto, o quizá no tan pronto, pero tiene destino de rey. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 15, dice: ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal: la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Estas cosas provocan la ira de Dios. Ustedes mismos se comportaban así en otro tiempo, viviendo desordenadamente, pero ahora es necesario que acaben con la ira, el rencor, la maldad, las injurias y las conversaciones groseras. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras, y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso, ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino solo Cristo, que es todo y está en todos. Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra el otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones.
esa paz a las que han sido llamados, porque formamos un solo cuerpo, y vivan en la acción de gracias. El apunte que hemos tomado de una biblioteca que tenemos en la computadora, yo se las recomiendo a los hermanos que les guste estudiar la Biblia, que vayan a logos.com, y bueno, hay que pagar. Sale $1 por libro más o menos, o $2 por libro. Y hay como 300 libros, Pero es muy interesante y muy bueno tenerlo. Y si leen inglés, se van. Muchos hermanos están usando este material. Es una biblioteca que interactúa, Así que si uno busca un tema, por ejemplo, el pecado de Adán, va a encontrar lo que los 300 libros dicen sobre el pecado de Adán en un solo golpe. Ponen pecado de Adán y aparece todo lo que surge en la biblioteca. Y entonces uno puede ir buscando y encontrando material, y en vez de tener una gran librería, una gran biblioteca, si tiene una laptop, tiene todo ese material en la laptop, y si tiene un iPhone o un iPad donde hay internet, tiene todo el material a disposición. Pero, hermanos, es una buena inversión. Muy buena inversión. Yo la hice cuando valía $50. Y ahora de vez en cuando actualizo. Así que bueno, tomamos el apunte de allí. Y el apunte está en la hojita, ¿sí? En la hoja de oración. Aquí está el apunte. Así que ustedes lo van a llevar y seguramente, ojalá, estas reflexiones que vamos a tener ahora los animen a estudiar más en profundidad el apunte, releyendo el pasaje, releyendo toda la carta de Colosenses, para luego centrarse también en volver a considerar el pasaje. Es un pasaje muy lindo y tiene palabras muy serias, muy profundas para nosotros. Lo llamamos la preeminencia del amor. Y aquí el autor, Pablo, usa 4 verbos: busquen, hagan morir, dejen y vístanse. Son los 4 verbos que aparecen en este pasaje. Ahora, busquen las cosas de arriba. Este es el objetivo de este capítulo, que busquemos las cosas de arriba. Y la pregunta es, ¿por qué debemos buscar las cosas de arriba? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo está sentado a la diestra de Dios. Yo me imagino, lo he visto en fotos, ¿se acuerdan ustedes cuando se hablaba que los hijos de Kennedy, el presidente Kennedy, iban a la sala donde él estaba y estaban con él? Yo me imagino eso. Los hijos jugando en el sillón de su papá, el sillón del presidente de los Estados Unidos. O los hijos de un rey, las hijas de la princesa de la reina Máxima hoy, jugando donde está el trono. ¿Por qué tienen derecho? Porque en ese lugar está sentado su papá. ¿Y por qué nosotros tenemos que mirar las cosas de arriba? Porque Cristo está sentado. Y mientras estudiaba esto, me acordaba de ese himno. Perdónenme, queridos jóvenes. Cristo en la magnífica altura sentado, esperas el día glorioso anhelado, en el que será este mundo sujeto y el plan de tu Padre halláráse completo. Cristo está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Él está sentado porque Él recuperó, por haber completado la obra que el Padre le dio,
recuperó la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Juan capítulo 17. Está sentado a la diestra del trono de Dios porque Él venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Está sentado a la diestra de Dios porque Él es el juez de toda la tierra, porque Dios todo el juicio dio al Hijo. Está sentado a la diestra del trono de Dios porque cuando el enemigo va y le dice Benito pecó, Él como abogado dice Benito está limpio por mi sangre. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice Juan en su primera carta. Y está sentado a la diestra del trono de Dios porque está preparando lugar para cada uno de nosotros. Y nosotros, al levantar los ojos, tenemos que ver a Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. Ese es nuestro destino, esa es nuestra posición. Hebreos capítulo 12. Os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la sangre de rociada que habla más que la de Abel, a Cristo Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Nosotros estamos allí, posicionalmente. Esa es nuestra posición y ese es nuestro destino de gloria. Es interesante que estos 15 versículos se pueden resumir en las palabras que el escritor a los Hebreos dice: por tanto, nosotros tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Con estos dos versículos resumimos los 15. Y en otras expresiones de la Escritura también tenemos la misma visión. Nosotros podemos y debemos levantar los ojos, queridos hermanos, y mirar a Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué debemos buscar las cosas de arriba? Porque estamos muertos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos nueva vida y nuestra vida está escondida. Qué linda la imagen esa, ¿no es así? Ahí protegidos. Mi Padre que me las dio, todos juntos, mayor que todos es sí, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Y por qué también? Esa es nuestra realidad de hoy. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Por eso levantamos los ojos y miramos al cielo. Porque cuando Cristo se manifieste, seremos nosotros manifestados con Él en gloria. Hay una realidad pasada que está consumada con Cristo sentado en su trono de gloria. Hay una realidad presente que es nosotros viviendo aquí, pero escondidos en Cristo. Y hay una realidad de esperanza que Cristo se va a manifestar y nosotros vamos a ser manifestados con Él en gloria. Y vendremos a reinar para siempre con el Señor. Por eso tenemos que hacer morir los pecados de la carne. ¿Cuáles son ellos? La inmoralidad sexual, la idolatría de la avaricia. El apóstol va mostrando las cosas que deben morir en nosotros. Y no solamente deben morir. ¿Y por qué deben morir? ¿Por qué deben morir? Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios castiga a los que viven en avaricia. Dios castiga a los que viven en lujuria. Pero además, no solamente por el castigo de Dios, sino porque eso pertenece a nuestra vieja vida. Nosotros ya no somos de esa vida. Nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios.
tenemos vida eterna, una nueva vida en Cristo, una nueva vida, una vida abundante en Cristo. Ya no nos corresponde a nosotros andar en lujuria o en avaricia, ni tampoco, y ahí tenemos otros pecados, los pecados del espíritu y de la lengua, los del carácter, ira, enojo, malicia o blasfemias, palabras deshonestas, mentiras. ¿Por qué debemos dejarlas? Primero, porque pertenecen al viejo hombre y nosotros ese viejo hombre lo hemos crucificado en Cristo. Así que no tenemos por qué arrastrarlas. Claro, ustedes me van a decir, pero Benito, mira que Pablo dice ahí en Romanos capítulo 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Es verdad. Pero gracias sean dadas a Dios que nos lleva de triunfo en Cristo. Por eso Romanos capítulo 8 comienza diciendo, y ahora ninguna condenación, ningún límite, ninguna atadura, ninguna prisión hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan espiritualmente, los que andan conforme al Espíritu, los que tienen los ojos puestos en Jesús, los que están mirando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Hemos sido despojados de esas cosas, ¿sí? Así la paz del Señor nos va a guardar. ¿Y qué debemos hacer? Y esto es lo positivo. Podríamos estar hablando horas de la lujuria, del pecado, de distintos pecados. La idea es que ustedes tengan el apunte y lo estudien, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Vestirnos de Cristo, ¿sí? Si habéis resucitado en Cristo, puestos los ojos en Cristo, escondidos con Cristo en Dios. En el capítulo 2 estamos completos en Cristo. Entonces debemos vestirnos de Cristo. ¿Y cuáles son las prendas del vestido? Benignidad, humildad, entrañable misericordia. Esto significa, ¿por qué no dice misericordia? Porque por ahí la misericordia puede ser una expresión exterior, una expresión no sincera, no real del corazón. Pero Pablo dice una misericordia que surja de las mismas entrañas. Y una misericordia surge de las mismas entrañas cuando estamos llenos del amor de Cristo. Y cuando se cumplen nosotros las palabras del apóstol que dice el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos apura, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que ninguno viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es el amor de Cristo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos hace proyectarnos con entrañable misericordia, mansedumbre, paciencia, amor fraternal. Claro, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu en nosotros. Esa es la vestimenta que va a adornar, que debe adornar la vida del creyente, la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué vestirnos de Cristo? Porque porque mostramos a Cristo aquí. Cuando nos ven a nosotros, tienen que ver a Cristo. En el apunte dice, debemos manifestar la imagen de Dios. Aquí en el PowerPoint lo cambié. Mostramos a Cristo aquí. Ese es cristiano. Yo me acuerdo de un hombre que era hermano de unos miembros de la iglesia, hace muchos años. Gracias a Dios cuando murió pasó a la presencia del Señor porque conoció a Cristo. Pero cada vez que se le hablaba, que su hermano le hablaba, que su hermana le hablaba, él decía,
pero vos me hablas de Cristo, me hablas de los cristianos, yo te veo cómo te portás vos, que te portás bien, que sos un buen hermano, una buena hermana, que trabajás y todo. Pero veo a esa persona que dice ser cristiano, veo al otro, y había una cantidad de imágenes trastornadas de lo que es un cristiano, que estaban impidiendo que ese hombre, frenando que ese hombre venga a los pies de Cristo. No iba a tener ninguna excusa, pero tu imagen y mi imagen son un atractivo o un freno para que vengan los hombres y las mujeres a Cristo. Pablo dice, y glorificaban a Cristo en mí. Pablo dice, y glorificaban a Cristo en mí. Debemos vestirnos de Cristo. ¿Por qué? Porque vestidos de Cristo, con benignidad, humildad, entrañable misericordia, mansedumbre, paciencia, amor fraternal, mostramos a Cristo. Y los hombres vienen a Cristo. ¿Y por qué también? Porque así nos probamos la ropa. ¿Cómo me queda? Decía mi señora ayer. Bien, todo le queda bien. Y yo, anteayer, mi señora revisa mi traje y me dice, está hecho un acordeón. Claro, lo llevé a Mendoza, lo puse en la valija. Así que me fui otra vez a Carrefour y me lo lavás y lo planchás otra vez. Teníamos que estar más o menos. Encima los que teníamos que hacer algo, teníamos que estar más o menos prolijitos. Nos gusta estar bien vestidos. Ayer los chicos y las chicas estaban uno más lindo que el otro. Y las personas mayores también. ¿Por qué? Porque esa es la ropa de la fiesta. ¿Por qué vestirnos de Cristo? Porque esa es la ropa del cielo. Porque cuando estemos en el cielo, seremos igual que Cristo. Porque Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra en semejanza al cuerpo de la gloria suya. Así que hermanos, hermanas, practiquemos, vistámonos de Cristo para ver cómo nos queda, cómo luce el vestido que vamos a tener en gloria. La vida cristiana normal es una vida que crece hacia el cielo, es una vida libre de la esclavitud de la carne, es una vida que profundiza hasta la purificación del espíritu, es una vida que se reviste con las perfecciones de Cristo. Tenemos que buscar, volvemos al primer pensamiento. Tenemos que, ¿por qué? Porque allá está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué mirar al cielo? Porque ahí está nuestro Señor, sentado, con toda autoridad, esperando el día en que el Padre le diga, anda a buscar a tu pueblo, anda a buscar a tu novia, dale, tenemos pronto fiesta aquí en los cielos. Vistámonos de Cristo, hermanos, así glorificamos su nombre.